Here we go! Welcome to the P2 Power Play Podcast. I'm your host, Kyle Wilson, alongside with Thiago Cucci and two guests. We're live. Two guests right here. And we're live on Instagram. 42 people following right now. Opa! Live. Kyle's getting famous with the cash cow. With the cash cow. That's good. Today is not about the cash cow. Not about the cash cow, but it will come soon. And we are here with Luisito as well. Thank you for coming, Luisito. And thank you for getting of course, always. And with his mate as always. With the mate. So, and I'm very happy to have you again here, my immigration lawyer, Francis. Thank you for having me as always. Thank you for coming. No I problem. think it's in a good time because we are having like a panic. People are talking a lot about the new bill that they signed. Why they call new bill? Because for me, bill is a different. What's this? La cuenta. La cuenta. Cuenta. It's just it's just the official name of any new legislation or the Congress passes. Okay. Yeah, bills that's just what they call them when they get through the bill. Okay, Yeah, so the bill, The and the bills. bill is coming. Yeah, people are getting it's here. in Yeah, panic it was for just signed that. into law. Yeah, just signed into law. So let's talk, like, just to explain to you guys, if you guys want to watch this in Spanish, you don't need to change at this time. So what we're going to do is 10 to 15 minutes in English, 10 to 15 minutes in Spanish, and Kai will do 10 to 15 minutes in Portuguese. Portuguese. As well. I can do French, Portuguese, Okay. Italian, whatever you need, I got it. But listen, for the guys that are jumping in on the live, we're talking today about the new bill that was passed by the state of Florida and how it impacts people and what you need to do. And we're here to hopefully answer all your questions with our immigration lawyer. Okay, so stay tuned and let's have some fun. All right. Let's do it. So first question, man. Francis. Yeah. Let me ask about. I think one of the things that people are getting crazy is about driving with someone that is illegal. So how this is gonna work? Like, for example, I'm gonna give a ride for a friend of mine. I'm not gonna mention name, but I'm gonna give a ride for him. Should I ask him his immigration status or? Yeah, well, I mean, it's it's certainly the fear of that is warranted. This bill, it's creating most situations that people are in, either whether it's driving, going to the hospital, having an encounter with law enforcement, just all the things that we all deal with on a daily basis. It just puts responsibility on those agencies or hospitals or providers. And it just creates pressure on the people who, unfortunately, the most vulnerable people in our society, and a lot of people, it's at no fault of their own that they're in that situation, and a lot of them are trying to get out of it, but they're still stuck, and just because of our the reform that our immigration needs, it hasn't happened. So it's just it's really just unfortunate, just creates a lot of scare, and the panic is warranted. It makes sense that people are worried, but driving the main concern with driving would just be crossing state lines. So every little trip you take with somebody in the car, it should not. That'd be ridiculous to have to ask every person. Can you clarify what that means by crossing state lines? So does that mean like going from Georgia to Florida or vice versa? How does it work? It's basically bringing somebody into Florida or out. It doesn't specifically say one or the other. It just says crossing the state of Florida, in or out. And there's somebody in your car that's undocumented. It's the person driving. It could be charged with a crime. I think it's a felony. It's a felony. It's a Wow. Yeah. Jesus So Christ. it's a second tier offense. So even if you did, like, let's just say, I mean, I guess maybe Uber doesn't apply for this, but let's say somebody says, hey, I need a ride as a family member, and you didn't know they were undocumented, and then you take them because they need to go to whatever, in Georgia. Yep. And then you cross the line, you get pulled, you could get taken to jail. Yeah. Are you kidding me? Yeah. There's no exemptions. There's no. These are just straightforward. Parts of the policy that Is this applying only for crossing state lines? for driving purposes of the driving one, yes. Yeah, it's not. I mean, there's always a period when a bill passes between that initially and then how it's enforced, what can actually be done. So just to kind of give you guys some feedback on what practitioners in the field think. It's not something that is making us like lose our sleep or drop out of, because it seems almost too impractical and ridiculous and very difficult to enforce. I mean, how can you think about the millions of people driving cars every day? Yeah. You have to. There's always
what the bills say, what can be enforced, and then also right when a bill passes, there's always a period where it's challenged by all types of agencies and people, and so this could change substantially, and it's not the panic is warranted, but it could loosen up, and it could end up being something different, or even it could be a federal court could stop it. It could be So probably given time, yeah. this can be over. Yeah, it could be challenged. Could be changed. Yeah, it could be changed. It Try could again. strike certain parts and keep certain parts. To be adapted to the. Yeah, but it just seems unreasonable. Like go out- It's just like deporting somebody from the United States. You know, everybody that's here legally has fears of the deportation, but the reality I is got it. the cost for the government to deport somebody is $300,000-$400,000. So they cannot deport every illegal person. How much is the? 300, 400. It's just a lot of money. Not Yeah, what to it is. deport. It's a lot of So money. there's this appears to me to be, again, just a. It says you're unable to join. It could be a political kind of a stunt, to be honest. It just seems overbearing and targeting certain groups. So it's hopefully it's not as bad as. So but Yeah. it can even be a way to scare people, Yeah. probably to take action. It's already scaring people. Yeah, I mean people I are. know, but I mean, Yeah. I mean, we're gonna do this, and we're gonna let you know that we're doing this, knowing that given time we're gonna take that off. It's just to scare you. You can't Yeah, be like that. I mean, the people that know the challenges are coming, and it could be parts of it. It's not the average person doesn't keep up with that. They're just seeing the law, the governor, the biggest political figure in our state. And it's they're going to take it for what it is right now. And it should be taken for what it is. It's a But law. again, there's always this rollout period, and can they actually enforce all these things? I mean, it's going to be tough. Well, I was going to ask Yeah. you this question because, in my mind, it's making me think, like, does this break human rights? Like, the basic human rights that we give people in this country, Yeah. does this bill maybe impact this, even though you might Yeah. not be legal? Yeah, it does. It does. Most states don't. The provision of hospitals. There used to be a little, just an area where you just don't mess with people when they're dying or sick or need medical treatment. Yeah. Let's not ask about immigration in that moment. Sure. But that's even in here. That just shows how. Ruthless. Yeah. It's targeted. It's going right for the jugular, basically. But again, That's that doesn't mean every hospital is going to comply every time. And again, enforcement and actually what happens is always different than what it looks like. It's just so overbearing. In a critical moment, sometimes the hospital doesn't even Yeah. ask for health insurance. Mhm. And they just act on it. So They how send are you the bill later. They send you the bill later. Yeah, I don't see. Probably can happen, but I don't see the hospital asking you for immigration Yeah. papers before Yeah. it help. You're going to be you in the cart. They're Yeah. gonna be strolling you in. They're going to say, "What's your status?" Yeah. Yeah, but if you Man, how crazy is if you look at these emergency departments, will be required to ask questions during the admission on forms. They could just ask it to you randomly. If you can't write, so they're gonna, it's gonna be hospitals have to comply or have to try to comply until. Yeah. In your experience, do you think like this bill will stick, or do you think there's actually a challenge that will happen? Or I think the challenges are already starting to mount, and they're just, the groups are, there should be challenges, and again, it just seems overbearing. And the next governor, the next election cycle could easily repeal this or just, go Take back, it off. take it off. So, that's crazy. but again, it still is warranted some fear, and I read something this morning that all the farmers in Florida are leaving. They're just leaving. It's crazy. Yeah. Well, I mean, it couldn't have definitely tanked the economy if all the Yeah, of immigrants course. want to leave and go to another state. It's Right. just going to. Right. The Right. immigrants, all these people don't know the challenges that are coming, Right. that it probably won't lead to their deportation, but they don't care. They see this, they They're like, run. think of their family, and they make the best move they can to a state that doesn't have this. Yeah, Florida was Yeah. growing a lot. It was like 800 people a day Yeah. moving to Florida Yeah. from New York, California. Talking about California, like if they really do the enforcement here, like for example in California, I don't know how the thing works, but if you steal something less than $900, you can be arrested. In Immigration. California? Yeah, Oh, You I can't don't be know. arrested. you can be arrested. So I saw some video like people stealing few things, and I cannot call the policeman.
I don't know if this is true or not, but I saw that thing, man. I don't know if yeah. Well, California It's is kind of like the complete opposite spectrum as far as Yeah. Chaos. enforcement. And, It's crazy. they're pretty liberal with. Since we are talking about immigration, let's come back with immigration. We have a few other points here, like Sure. drive license. Yeah. So because normally people that don't have the papers, Mhm. they go to New York or California, Mhm. they can get their drive license right there, and they can come back here Mhm. and to drive normally. Yeah. Until last week, we're now. Exactly. Yeah. When is effective this law? It's effective starting July 1st. July 1st. July 1st. Yes. Yeah. So the important thing to know for people in the state of Florida, the process of getting a driver's license for an immigrant or non-immigrant, even in the legal situation, is difficult. So Yeah. the DMVs, that's already kind of been there, and there's plenty of clients. I have clients with green cards that have to go to 3 or 4 DMVs. So You have to get the license. yeah, they just give them a hard. It's So, but this new the bill now, it really just says because a common tactic because of how difficult it is, people would just leave, go to another state, and just have to show that they have some connection or residence or family member, get a license, come back here, and then use it to at least drive and feel a little safer. Now they're clearly saying if you do that, and we notice that you have a license from another state, we'll think right away that you're undocumented and penalize you. It used to just be With a felony. Yeah, and drive without a license Yeah. as well is a felony Yeah. crime here. Yep, 60 states in the district. Yeah. It's So- been hard. So it's crazy. So now we have driver license. We already talked hospital. What about working? So a lot of people are saying like, oh, now we cannot work if we are illegal. But this never changed. It was Right. never Has always been permanent. like that. Yeah. Yeah, So- that's something. Again, the fear for that part of it should not increase. I mean, that's already there. It's in place already. Yeah, working without a authorization has always been risky and something you should try to avoid if you can. But at the same time, people need to survive and eat. So the immigration laws still, it's important to know that it's federal law. Okay, the Congress. They're the ones who make these decisions. These are just little roadblocks and cumbersome requirements for people. It's not going to change the main policies and things like that. So, but back to employment. Sorry, I didn't finish my thought. It really the emphasis is on employers who do that or who support. Companies. Yeah, who support workers undocumented. That's where the hit is. They talk about fines. They talk about having to register on E-Verify. And you were right. It's 25 employees. It's 25. Yeah, 25 or more. I So- saw some videos, people saying like every single company needs to put in place the E-Verify Yeah. immediately. Yeah. E-Verify, can you explain what is the E-Verify? Yeah, it's just it's a system that the federal government created where you would input the information for all your workers, especially when they're non-immigrants and not foreigners and nationals from other countries. Okay, so if you have a company with less than 25 employees, you don't need to. Right, according Okay. according to the provision at under 25, employer doesn't have to. But I could Is that if they're what's the word I want to use? Independent contractors too, or is that an actually like staffed employee that gets a W-2? Yeah, it should be staffed. Yeah, employee is the key word. It does. Let's see. I'm no, subcontractors. I forgot it's all right here. It's employee. Yeah, employee. With W-2, yeah. That word. That word is very. It's selected. Specifically put into the provision. So employees are W-2s normally. Yeah, it's a W-2 employee. Because on E-Verify you don't include independent contractors on that. It's just Yeah, W-2. it's just the people that are directly under your company. Because it literally says E-Verify requirements 2 times in a period of 24 months will have their licenses revoked. Yeah. It's crazy. Yeah. Yeah, they can Yeah. revoke for 30 days. I was reading for 30 days the Yeah. company, and then for Yeah. So even, but it's scary because even if a worker or somebody illegally here, is versed in immigration law and knows that this could be struck down, they could still be fired because Yeah. an employer is paranoid. They don't want to get fined. They don't want to worry about Right. this, so they get rid of them. So Panic. yeah, it could It's crazy. it could happen. So that the way. question becomes: Yeah. Is this the end of Florida? The end of The Florida. end of Florida? No, it's not. It's a lot of posturing and political. I think it's not a coincidence that this is coming out, closer to election time, and things are starting to heat up with political debates, and it's not a coincidence. I don't think.
Yeah, stop watching YouTube videos and Instagram videos and hire a lawyer. Yeah, it's an easier way. And that's an important thing to mention too. You know, this is really just targets undocumented people, and you know, it's very clear that if you're a green card holder or a U.S. citizen that got naturalized through the process, they're not coming after you. Blue blood. I was there. Yeah. But I do have a question. So, like, let's say you move from another country, but you went through the process, right? So, like, you're coming here, but you don't have all the paperwork yet. Because what is it, like an E2 visa? Is that right? Yeah. A work visa? Yeah, the investor. Yeah. If you're in some process, either green, if you're undocumented, that limits your ability to do many of the processes. So it's really just targeting. They won't even be able to start a legal means or process because they're undocumented. So, and they've all been living here, just kind of hiding out, being careful, getting licenses in other states. All these little things that they've been. But now this is like saying, hey, guess what? We're coming after you, and there's nothing you can do about it. So that's where the fear. Okay. Yeah. So if you came here with, like, again, from Brazil or somewhere else, and you started the process, you're able to come here, you're okay. You're okay. Okay. Yeah. As long as you have a process, Yeah. you're good. Yeah. Well, as long as you're not undocumented, because there's a lot of legal people that are in a process. Okay, but the process is extended as far as when you'll get immigration benefits, and they're subject to risk. So. You could be in process, but again, it's all about your entry and crossing the border, and because once you're undocumented and you cross over, I mean, you can have a great process to become legal, but you're still going to have this to worry about until you get it. Is there anything that the federal government could do? So could the White House or Congress or something come out and be like, hey, you guys can't do that? No, it has to be. Even though it's in the immigration realm, it's not immigration law. Okay, it's more. These are all. If you look at it closely, it's all connected to state law, benefits, licenses, what the hospitals have to do, and the states have sovereign. They have their powers, and the federal government cannot cross over. But it's very tricky because immigration law is federal law, so it's confusing. It comes off as if the federal government should stop it. Well, that's what I was going to say, because, again, if you're an immigrant, you're coming from another country, legally or legally, you have to enter the United States. It doesn't matter where you're entering, but you're coming into the country, then you enter an individual state. Yeah. So I would think, again, I don't know any of this stuff, I don't pay attention to politics, but I'm just like, that should, in my opinion, would be a federal... Yeah, it could be challenged, and there could be implicated, even though it was, again, carefully written by lawyers and people and trying to get around that. A federal court could see through that and strike it down. So strike down parts of it or all of it. Even federal immigration laws are stricken down by the federal government and courts. So state laws can too, if they feel like it's going to cross over into the immigration part where it should not even be. Sounds like it already has. Yeah, it has. It's crazy. So let's try to do in Spanish right now, because I think most of the people that speak the English, like you said, they already have the papers. So let's try to help now in Spanish, the people that really need the information as well. Yeah. Yo voy a intentar aquí hablar un poquito español. Sí, Osito. Hablamos español. Carlita, si quiere ayudar también puede. Por favor. Entonces, ahora vamos a empezar aquí. Es como si fuera una nueva introducción. ¿Tú puedes hacer la introducción de PowerPlay? Please. Ay, por favor. En español. You need to say, here we go. Aquí, vamos lá. Vai. 1, 2, 3. Vamos, Luisito, en español. Add some chachas in there. Add some chachas. Yeah. Ahora en español, hablando de inmigración. Luisito va a hacer la introducción. Hey, acá estamos. Here we go. Aquí vamos, significa eso en español. Vamos a intentar de vuelta ¡Oh, la magia! Nice. de vuelta Sparkle dust. a traer el tema a la mesa otra vez en español para la gente que realmente, porque la gente que realmente necesita esta información que estamos dando ahora habla en español. Seguramente muchos hablan inglés también, pero su lengua natal es o español o portugués.
Siempre. Sí, señor. Ahora tú puedes presentar a nosotros y los invitados. Estamos en el episodio número 30 y... Podemos hablar 34. 34 de PowerPlay P2. Oh, okay. De PowerPlay P2. Estamos con Kyle Wilson, ¡Vamos que vamos! Thiago Cucci. ¡Vamos, Nessa! Y tenemos de invitado para hoy a el abogado con más información, mucha más información, la información que realmente necesitamos acerca del tópico de hoy, Francis de Brink Immigration. ¡Opa! Mi abogado de inmigración, que después yo quería hablar también. Muy buena introducción, muchas gracias. Sí, gracias. Yo quería hablar de mi green card. Okay. Hablar cómo conseguimos, cómo fue el proceso, pero eso sería un otro podcast. Okay. Pero ahora vamos a hablar de la noticia que todo el mundo habla. La gran noticia. La gran noticia de la inmigración. ¿Se acabó Florida o no? Se acabó. Se acabó. Yo pienso se acabó. Caio, tú puedes hacer la primera pregunta en español, Caio. Yo puedo. Vamos a escuchar esto. Viola esta ley los derechos humanos básicos. Muy bien. Opa. No, Profesor. está mal. Sí. Tú puedes hablar Viola de- esta ley los derechos humanos. Sí. Arrancando desde la base de que al estar en Estados Unidos ya cuentas con derechos humanos, sea cual sea tu estado actual migratorio, cuentas con derechos humanos. Y la pregunta que hace Kyle refiere a eso. ¿Esta nueva ley rompe tus derechos humanos, Francis? Mira, sí, en las palabras que incluyeron, parece así, parece así, Parece porque, situaciones que nunca han preguntado de tu estatus y tu proceso de inmigración, este ley dice que te tienen que preguntar, y más que eso también, dice que si la policía te arrestan, tienen que sacar tu DNA, y lo están... Sí, eso puede ser un violation of human rights. Sí, sí. Puede llegar a Parece así, considerarse como sí. una violación a los derechos Sí, humanos. sí, sí. Él no tiene los poderes. Si él violan los derechos, ¿o qué pasa? Sí. Nada. No creo que haya alguien, algún organismo hoy Que vaya a levantar la mano y- Hey, no puedes hacer eso. Es difícil. Lo dudo mucho. Sí. Los Estados Unidos siempre fue el país que entendió eso y dio ese comfort, Sí, sentido a la se siente- gente. se siente cómodo Sí, teniendo ese cómodo, poder. que sabían que tu health, ¿cómo se dice? Tu salud, Tu salud. tu salud está, nada es más importante que tu salud. Sí. Y ahora esto está diciendo, ok, tu salud es importante, pero va a dar nosotros una oportunidad de chequear tu estatus y hacer esas cosas que sí pueden ser una violación Claro, de human rights. porque por Sí. ejemplo ahora está en un hospital está requerido a pedir tu estatus migratorio antes. Realmente yo no lo veo pasando, no veo que eso pase, pero están requeridos a pedir tu estatus migratorio antes incluso de atender cualquier problema de salud que tengas. Sí, sí. No pienso que van a hold back, no hacer tu tratamiento. Sí, Y, okay, no, te van a atender igual. Sí, porque todavía los mismos personas y gente están trabajando en estos hospitales, pero va a cambiar paperwork, papeles y preguntas y Va a cambiar el proceso de sí, admisión. Sí, y cualquier manera, siempre tu salud y familia siempre es número uno. So, pero igualmente llenando sus papeles pone la verdad, ¿ok? Porque Siempre diga la eso verdad. puede abrir otro problema, mintiendo o lying so pon la verdad, trata tu salud y tu familia y ojalá que muchos de esos ley lo sacan o lo cambien. La recomendación Sí. es, sea cual sea tu problema de salud y tu estado migratorio, es recomendable que siempre, llenando los papeles de admisión, siempre digas no mientas. Sí, sí, No exacto. mientas porque te puede traer otro Sí. tipo de problemas. Sí, exacto. Exacto. So, Eso siempre, hasta en casa con la mujer. Si tú mientes puede ser un problema. Específicamente ahí. Pero vamos a hablar de los puntos. Eso era uno de los puntos del hospital. Tenemos la transportación de personas, la licencia de drive license, trabajo, se puede trabajar ilegal o no. Sí.
y si yo puedo manejar como ilegal o no. Nunca se pudo trabajar. Entonces vamos a hacer Vamos con eso. ese Vamos a que- hablar de los trabajos. ¿Podemos trabajar si estoy ilegal? ¿Puedo trabajar? No, a mí eso no hay mucho cambio inicialmente para el trabajador. Sí. Okay. Lo que miro es más penales para los que van a tener las personas ahí. Más penalidades. Sí, penalidades. So, podría ser un impacto indirecto porque they fire them, una persona que no tiene Sí. papel, pero tenemos que esperar y ver porque la aplicación de estas cosas nunca es exactamente lo que parece. So, hay un tiempo así, tener cuidado y mira, muchas personas están miedo y ya están saliendo antes que lo firmó. Es verdad. Okay? Pero las personas aquí todavía, hunker down, ¿cómo se dice hunker down? Watch out, just cuidado, Ten cuidado. Sí. cuidado y ojalá que un poco de tiempo, ya están planeando los challenges, los discutos. En tu experiencia, este tipo de leyes, ¿es primera vez que pasa? No creo, pero ¿es primera vez que pasa? Generalmente este tipo de leyes pasan con el tiempo, se reduce las penalidades, se reduce lo... En total. Sí. Claro, o se saca directamente la ley por completo. Sí, mira, sí hay un elemento nuevo de esto. Sí, por eso el pánico es warranted o justificado. Sí. ¿no? Ajá. Sí es nuevo. Es un poco más, Primera vez que- más they went farther, un poco más Fueron más fuera, allá sí, que de lo normal. que regularmente hacen. Pero igualmente hay similar situaciones con el ley, con inmigración, y quizás no fue con un estado específico, con el gobierno federal, y ahí también los cortes federales lo quitan o lo paran, sí es nuevo para un estado, pero no nuevo el concepto de una ley que va muy too far, muy Claro, que va. fuera normal. So, yo tengo tres preguntas. Vamos. No sé correcto en español, pero yo trato. Ah, qué Primera bueno. pregunta, y mi aplicación ayúdame con esto. Sí. So, ¿puede el gobierno federal hacer algo para detener esta ley? Porque la inmigración aparentemente es un asunto federal. Sí es posible. Sí, ¿Eh? sí, eso es parte de los challenges, de los discutos, va a ser en federal court, en el corte de federal, y ellos sí pueden hacer reglas y parar partes de una ley de un estado. Pero sí, eso, todo con corte, cualquier proceso legal siempre no es rápido. So, sí es posible que haya un tiempo que tienen más impacto a personas antes que los cortes. Pero sí pueden, sí, claro, el gobierno pueden. El gobierno puede Pueden interceder. Porque es una loca situación, porque es para tú puedes estar dentro de Estados Unidos, es el federal, Sí. no es estado. Sí, porque mira, todo lo que dice en las palabras que usaron es, sí está entre las leyes del Florida, okay, como una licencia. El gobierno federal no tiene nada con cada estado y su licencia, pero el impacto, que va a tener indirecto, o si es racist o Racismo. sí, racismo, discrimination, sí tienen el poder de analizar y ver si eso puede pasar con las palabras inocentes que son entre el Estado. Es que es muy fácil ver, o sea, con lo grave o con la seriedad con la que están tomando la ley, hay una línea muy delgada ahí para cruzar y llegar al racismo, al clasismo o a muchas cosas que violen los derechos humanos. Sí, claro. Tenemos una que voy a leer. Podríamos hablar un poco acerca de la situación que está pasando en Texas. Sí, eso otra situación. Fue un ley o algo con asilo, okay, con asilo Sí. que durante COVID y que enforzaron y todas las personas que estaban cruzando tenían una oportunidad de pedir asilo Sí. o hacer y ahora están diciendo que no tienes están tratando de crear una manera de aplicar, pero mirar tu merits, si tienes un caso de asilo. Okay. Y escuché algo, estos tópicos son casi como acaban de nacer. These are
So no sabemos exactamente cómo va los resultados y todo eso, pero escucho algo que están creando un app por Sí. teléfono que entras tu información en tu país y te dice que no cualificas para asilo. O algo ¿En así, serio? que es ridículo porque muchos países que ¿En base a qué? no tienen apps y no saben usar Claro. Sí. ¿Cuál es el background que está usando esa Sí, aplicación so eso es un poco, recomiendo no tratar en este tiempo, porque sí, no intentar entrar por Texas sí, ahora? Sí, hay penales, en este momento dice que hay penales que podrían enforzar. No solo te van a regresar, te podían cargar con un crime. Te podrían acusar de un crimen. Criminal prosecution, sí. Yo sé que, bueno, mucha gente tiene compañías acá. Entonces la persona no tiene un estatus legal, pero tiene una compañía que muchos lados aceptan lo trabajo. Sí. Como un 1099, como un 1099. Yo sé que la ley es muy nueva. No Sí. sé si tú ya tienes la respuesta de eso, pero ¿o qué pasa con los empleados que tienen compañía? ¿Entiendes? ¿Esta compañía tiene que tener un legal adentro de ella? ¿O cambió algo en eso o no? No. Claro. A mí eso todavía, sí es bueno tener a alguien con Un estatus. sí, autorización de trabajo. Esto no, esto es más un penal dependiente en quién estás hiring para hacer tu trabajo. So, Si la compañía está ¿cómo que habla hiring? Contratando. Contratando Sí. una compañía, entonces los empleadores están tranquilos o no? Sí, Esa es una pregunta de un amigo Sí. y mía también. No estamos- eso No estamos dando consejos. sí, no es muy No claro. es consejos. Esa parte no es muy claro. Si va a extender a eso. Correcto. Pero es posible que, Todavía pero no. eso no. Todavía Entonces estamos con nosotros abogados de inmigración. Tengo buena pregunta, ok, so, Vamos que vamos. porque cuando nosotros hablamos en inglés, no pregunta esta pregunta. Ok, so, mi pregunta es, un ejemplo, so yo soy en el carro con otra persona de inmigración ilegal, ¿es correcto? Y otra ¿Legal persona- o ilegal? Ilegal. Ilegal. So otra persona es manejar el carro. Ah. Y la policía para mi para. carro. So, ¿qué pasó? Bueno, eso es un riesgo, ya está aquí. Ya está. Eso no, esta ley no está. No es nueva. Sí, Siempre eso estuvo. ya, manejando y manejando sin licencia y manejando sin documentos y fuera de estatus, siempre es un riesgo. Y la verdad es que es la situación más común que te detiene y te arresta. Porque manejando así es como la gente se pone en el posición de estar parado Sí. de ley, de law enforcement. Claro, más riesgo. Sí. El escenario que describe Kyle es: tienes una persona manejando con un estatus legal, Sí. con licencia, y de acompañante está llevando a una persona ilegal. Okay. Ilegal. No, mi punto es cambio. So, No. la persona manejar el carro es ilegal y yo soy sí. legal. Para el acompañante que es legal, ¿hay algún problema por estar adentro de alguien que está manejando sin licencia? No. El común tema de esta ley, o de esta nueva ley, es hay un grupo muy específico que están mirando, ¿ok? Y lo que hace es que ese grupo específico cada cosa que podían hacer, hospital, licencia, aplicar para cualquier cosa, están Expandiendo. todos los riesgos de ese grupo, para ese grupo. Ok. Esa es la situación. No está abriendo riesgos a otros grupos, personas con green card o americanos cerca de alguien. Sí. El único penal para alguien que no es ilegal es los employers, las personas que están hiring people. Las personas, Sí. los empleadores. Sí, exacto. Ese es And then el, I do want to take 1 second because I want to ask that same question in English Uh-huh. because we didn't talk about it last time. So just to make sure everybody can hear, and then we can clip this later. But let's say a good friend of mine is an illegal immigrant, and I'm in the car with him, and he's driving, and I didn't know or I didn't know, it doesn't even matter, and he gets pulled over. What happens? well, I mean, it's
That would be the same now. That's not really part of this, but again, that's a risky situation. It could go a lot. Yeah, I mean, most likely, let's say worst case outcome. They ask for the immigration status of the driver. He can't produce any. He gets detained, and the U.S. citizen passenger calls an Uber. I mean, I can't see that. It doesn't give them the right to go after people that are illegally here just because you're in the company. I mean, because you could be shopping in the mall next to somebody that's illegal, and they can't. Like, oh, you're too close to. I mean, who knows? So that it can't go that's ridiculous. It's really just targeting the vulnerable, undocumented people. Y volviendo al español, Sí. en el escenario contrario, la persona que está manejando tiene Sí. papeles y Sí. está legal, y la persona que está de acompañante Sí. no tiene papeles. Sí. Lo para la policía. Sí. ¿Quién tiene problema? Mira, eso es posible. Sí, mira, es posible que no le preguntan. Siempre, la mayoría del tiempo el emphasis o el focus que está mirando es el personal manejando. Okay. Pero tengo muchas situaciones y clientes que preguntan a todos en el carro qué es tu estatus. O si miran un carro con... tenía una situación que 4 clientes en el mismo momento estaban en the back of a pickup truck, como si una camioneta. yendo a trabajo, y los 4 fueran ilegal y el personal manejando no fue ilegal y lo arrestaron a los 4. Pero él estaba en la cabina de Y el la... que manejaba no. No, exacto. The US citizen está bien. Sí. Pero sí, eso está ahí y todavía es un riesgo. Sí, siempre recomiendo cuidado con manejar. No, si tienes a alguien que te puede ayudar o no tienes que manejar, siempre es bueno para no tener más riesgo que tienes que tener. Bueno, en la realidad trabajar ilegal nunca fue permitido, Sí, entonces tenemos exacto. que hablar eso. Sí. Mucha gente habla, ahora no puedo trabajar, nunca puede. No es que ahora no puede, nunca puedo. Sí. Sí, entonces, ¿tú crees o ya tiene alguna cosa veniendo para, por ejemplo, tienen muchas compañías que tienen muchas personas sin documento? ¿Tiene algo que lo están creando o ya tiene para compañías que quieren retener lo empleado? ¿Tiene alguna visa, ¿cómo que habla? ¿Alguna forma de legalizar a esas personas más fácil ahora con eso o no? No, eso todavía tiene que ser un caso persona por persona. 100% esta nueva ley no da ningún beneficio nuevo. Solo es enforcement, penales y problemas. Es solo problema, no Sí. tiene solución. Sí, no hay nada que te dan o podía crear Tenemos una preguntita de sí, Siu. otra pregunta. Sí, tengo. Vamos a ver ahí. Si tengo ahí mi empleador que quiere me contratar para mi visa, ¿podría hacerlo ahorita para tener un estatus legal? Mira, de la respuesta técnicamente depende. Okay. Si estás si estás fuera de los Estados Unidos, claro que sí. O si estás aquí entre los Estados Unidos con estatus legal, estás bien. Okay. Esto es una continuación de tu estatus legal. Okay. Pero si estás no tienes documentos, ilegal, sí, esto es un problema. No va a poder. No vas a poder, sí, claro. No. El ley federal que controla ya dice que si estás fuera de estatus, no puedes cambiar estatus a otro legal para trabajar y también no puedes pedir green card. Eso ya está ahí. Tu única opción estando fuera de estatus es tomar el riesgo o salir, irte. O casar. No sé si se le puede hablar eso. Bueno. Pero... Mira, las personas ilegales, no ha cambiado nada que, la mayoría de gente están aquí, no se van a ir. Sí. También con esta nueva ley todavía es mejor que su país y lo que tienen que hacer. No cambia mucho el consejo y siempre trata de salir de estar, no estar ilegal. Yo creo que es importante siempre hablar, quedar en estatus legal. Porque después que queda ilegal, era muy difícil. Sí, ¿entiendes? Entonces, tiene mucha gente que estudia por 3, 4 años, después
Porque si tú estás en Sí. estatus ilegal, Sí, ese es un buen Muy punto. difícil. Este nuevo ley no específicamente dice personas sin papeles que cruzaron por la frontera. Incluye, y eso, undocumented siempre incluye esas personas, pero también alguien que entró legal y se quedó más tiempo. Más sí, tiempo eso es importante. Eso es que importante. podía. Sí. Eso es importante, Sí, entonces no. vamos a hablar eso de nuevo. Sí. Si tú entró ilegal por la frontera de México, donde sea, tú ya no tienes los beneficios de poder Sí. quedar legal. Y si tú vino legal y quedó ilegal, también no, Sí. porque es ilegal de cualquier forma. It's undocumented, incluye los dos. Sí, Right. incluye los dos. Tenemos- Correcto, incluye los dos. Una pregunta más. ¿Un inmigrante está obligado a responder cuál es su estatus migratorio? Muy buena pregunta, director. ¿Quién pregunta para ¿Ante esta quién? pregunta? ¿Quién te está preguntando ¿De eso? quién? Empecemos con... Vamos a bueno, hablar es del obvio, empleador. pero empecemos con policía. Lo más Policía, básico. sí. Sí, te pueden preguntar. Estás obligado a responder. Sí, mira, sí, Es la policía. sí, sí, Tu porque empleador. sí, especialmente más ahora, porque este nuevo. Claro, sí. más a una... Sí. Si tú no hablas, y yo también yo vi algo así, que Sí. yo tenía los derechos de llamarlo ICE. Sí, y también, si no quieres decir algo, te van a sacar tu DNA, no tienes que decir algo. So, te van a ¿Cómo que va a ser los Ah, sí. DNA? ¿De sangre? No entendí. Sí, so, Te pellizcan. Tac. sí, so eso, claro que sí te pueden preguntar y más que eso. Más que Ay, si sacan tu estás sangre. en la obligación, Ay, tu Pero empleador. si tú tienes Sí. que hablar. Sí. Ok, por regular, por regular. Opa, qué voz bonita. Sí. ¿Qué problema resuelva esta ley? ¿O solo más preguntas con esta ley? ¿Qué problemas resuelve Sí. esta ley o solo trae más preguntas? Muy I mean, bueno. mira, ponerte en los zapatos de otras personas que en el otro lado de esto, del gobierno y, sí escuché un parte, no está en el información común, pero sí había un parte de quién puede comprar casa y sí eso tiene un poco de merit, o como merit, ¿no? Sí entiendo un poco porque hay un housing shortage. Los americanos y inmigrantes también no hay muchos casas para comprar. Se están poniendo limitados en algunas personas y eso sí un poco de un beneficio. Sí va a ayudar the housing market, va a ayudar las personas para comprar casa. So, sí hay, pero eso es muy pequeño. Sí, es el parte que no está en las noticias. En comparación con todas las Sí. preguntas y problemas que trae, lo que ayuda realmente esta ley es... No, nada. Muy pequeño. Entonces ok. no ayuda. Mejor no tener la ayuda. Es que estás comparando, a mi entender, estás poniendo en la balanza house marketing, el Sí. mercado de compra y venta de casa Sí. contra derechos humanos. Pero Sí. ¿cómo ayudaría los mercados de compra y venta? Si hay un grupo de personas que está limitado a comprar casa, eso abre más oportunidad para personas para comprar casa que americanos. Más ¿Entienden? demanda. Sí, Los americanos tienen más sí. oportunidad. Sí. No, entiendo que no Dice- solo americanos, sino gente que esté legal, que tenga un estatus Sí, legal sí. dentro de Entonces, lo que tiene estatus legal va a poder también llamar a la persona que no tiene estatus legal para hacer una partnership, una parcería para comprar la casa. Entonces, eso aumenta un poco más. Eso siempre tiene algo como... No estamos dando recomendaciones. No es recomendación. No es de recomendación, pero ya pensé la solución. Sí. Vamos a más una ahí. Yeah. Caio, ¿tú puedes leer esta? Oh, man, Jesus. That's a hard one. No. También- No, yo también no, porque yo te pedí porque también no consigo. Yo Tú me dices- I try, yo trato. También es afectarte una persona dentro de un proceso sin licencia de conducir o con una licencia de otro estado. I'm gonna help you out. Please. You did No, está good. muy bueno, está muy bueno. I try. También es afectada una persona dentro de un proceso sin licencia de conducir o con una licencia de otro estado. Mi mejor. Estoy tratando de... No se entiende mucho. Entiendo. También es afectada una persona dentro de un proceso sin licencia de conducir o con una Sí, licencia igual. de otro estado. Igual porque es un poco diferente. Una persona de un proceso
que está ilegal está impactado con esto, sin licencia o sin o con o sin. Sí. No, eso no. So, igualmente está afectado. El licencia, ese parte es su propio parte de este nuevo ley. El derecho de pedir una licencia o pedir uno de otro estado y estar aquí. Eso es otro provisión. Responde la pregunta. ¿Sí o no? Fui yo, César. ¿Es así? Ok. Esta pregunta me trae a otra. ¿Va a cambiar ahora? ¿Puede ser más estricto? ¿Puede llegar a ser más estricto el proceso siendo legal, teniendo un estatus migratorio legal X? ¿Va a cambiar el proceso de solicitud de una licencia de conducir? ¿Va a ser más difícil? ¿Va a ser diferente? Mira, ya es difícil. Tengo clientes con historia de inmigración perfecto y es difícil. Ya es difícil. Solo no pienso que lo va a hacer más. Ya está ahí. Esto solo es un... Ya es estricto. Sí, it's expanding it. Lo está haciendo más... Lo está haciendo más estricto. Sí, en otras situaciones y... de tener una licencia de otro estado, eso es algo nuevo. Eso fue una situación que podía... Claro, es que era tan estricto ya que la gente optaba por ir a otro estado a sacar una licencia Exacto. de conducir Sí. y volver. Y ahora están... And now they're nailing them too. Y Ahora están, esa gente también queda afectada por esa ley. Eso fue a estricto a ridículo. Es el manera de... Porque sí, tiene ciudad que es como un paraíso, no sé cómo se llama, cuando tiene una ciudad que protege los inmigrantes. Santuario. Sí, entonces yo creo que era Nueva York, California. Sí. Entonces por eso yo para allá tenía un estatus Pero ilegal, en esos estados en ese estado no te piden no, nada para tener no una licencia puede. de conducir. Sí. Solamente No tu puede. pasaporte. Solo tu pasaporte y te dan. Sí. Y otro punto, Bueno, igual. otra parte de esta nueva ley que indica que es muy motivado de político están dando dinero para escucharon en las noticias de mandar inmigrantes a otro estado, transportation, lo ponen en un aeropuerto. DeSantis hizo esto lo mandó a Martha's Vineyard, un avión. Están poniendo dinero a ese programa que fue muy controversial y hay un parte en esta provisión para eso, para dar más dinero de los taxes para esa situación. ¿Tú no crees que eso? Yo creo que cayó lo... Se cayó. It went off. You Oops. step. Oh, what? Keep going. Vamos que vamos. Vamos. Pero Sí, tenemos live los proceedings. sonidos allá. Oh, we still okay. Yeah, we're still running. Okay. I don't know what I did, to be honest with you. My feet were right here. Se apagó todo. Can I do it? Un problemita técnico y vamos que vamos. Even better. Yeah, see, if you scroll down a little bit, I don't know who has control of the screen. Scroll down. Now it's It on. has power. It's on. Sí, mira el último, an Hello? additional 12 million in taxpayer dollars will be diverted from critical programs to fund the transportation of We're immigrants. back. We're back. We're back. Sí, Oh, yeah? so 12,000 de taxes de Pero dinero acá- va a poner en un programa para... So They're es... going to put $12 million to get people out of here. Yeah. What the? ¿Tú no To crees? fund transport, o sea, literalmente son Sí. 12 millones de dólares en presupuesto para para sacar Sí. a la gente de... ¿Tú no crees que eso también tiene mucho cosa envolvida con, por ejemplo, California? Yo creo que 30-40% de las personas salieron de California. En Nueva York, yo vi que más de 40% de negocios cerraron. ¿Tú no crees que eso también motiva a la persona a volver Sí. para donde estaba? Porque California estaba... No, sí. Ya escuché noticias, día número 1, un grupo muy grande de nuestra economía, the farmers y agriculture, están Agricultores, están farmacéuticos. unidos y están, También. they're out of here, están yendo, the farmers, y sin farmers no hay, eso va a tener un impacto muy grande. So, pregunta. Yeah. Okay, you guys speak too fast, so I can't get my question. Sorry. So, mi pregunta es, ¿tú piensas otros estados hacer lo mismo leyes?
¿Es posible o no? Bueno. Otros estados. Sí. ¿Cree que mira. pueden? Otros Mira, estados pueden- Georgia. sí, sí es posible, pero Florida y sí tenemos algo unique, okay? Tenemos un persona, the leader of our state, como se dice, el persona el líder de nuestro estado. tiene ambición ser presidente, okay? Todos los estados no tienen eso, típicamente. Ellos son, they're accountable to their citizens. So, nuestra persona está haciendo, pienso que está haciendo, esa es mi opinión, pero he's appealing to the whole country. Para un grupo de fuera de Florida, que le gusta. Entendí. So, eso sí tiene Florida que no tiene otro estado. Es porque Florida está muy buena, está creciendo, Sí. tiene construcción en todo lado. Sí. Tú caminas de carro, tú ves todo creciendo. Sí. Entonces otros estados que están cayendo, están cerrando business, Sí. es difícil también. Sí. Pero Entonces- los mismos constructores son inmigrantes todos. Ah, Sí, viste exacto. allá. La No mano de son. obra. Pero la cosa es que Florida está creciendo mucho, tiene mucho constructor todo. Pero California, que estaba en construcción, no está más. Sí. Porque personas están saliendo de California. Mm. Con casa de una townhome en California era como $1 millón. Una townhome. Ele é 800.000 a 1 millón. Ele viene con $800.000 para acá. Ahora no más, pero a Ya. 2 años atrás, con 800.000 en Orlando, tú comprabas una mansión. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo creo que eso también influencia. Sí. Esa es mi personal Sí. idea. Ganó de Sí. bocadito. You know, it's- I do, but I don't think you can answer that one, so I'm not going to Oh, ask it. let's So- try. Try, man, try. They keep it The clear. question is, yeah, go for it, man. Yeah, but I si don't know. fueras un inmigrante ilegal, te eras, you go, you leave. Si fuese Ah, un si tú inmigrante. If you are an illegal immigrant, like let's use the situation, we're all illegal immigrants, would you stay Oh. or would you go? Estando gotcha. de forma ilegal. Esa Okay. es la pregunta. Great, ¿Para great. qué? ¿O te quedarías? Me gusta esa pregunta porque es oportunidad de todo lo que hablamos, cómo aplica a tu vida y qué mejor ejemplo que los otros que vamos a hacer. Y te digo con confianza que no salgo. Porque La recomendación es quedarte y continuar, siempre continuar tratando de arreglar tu inmigración, ¿ok? No ha cambiado nada de substance, ¿ok? No ha sacado un proceso o dar otro proceso, nada ha cambiado. Esto solo es un dolor de cabeza, ¿ok? Y si pueden mantenerlo un poco de tiempo y es muy probable que partes de esos se sacan y también si no lo sacan es muy difícil enforzar esto, ¿entiendes? Por esa razón, si fue a mí, no voy. Entonces, como todo dolor de cabeza tiene un remedio, una medicina. Sí. Y eso pasa. Sí. Entonces, Sí. las recomendaciones no... Sí, y sabiendo que la ley de inmigración es igual en Alabama, si estás ilegal aquí, es verdad. tu caso todavía va a ser difícil en Alabama. Eso Así es que- importante también. sí, No sí. es porque tú estás ilegal acá, tú vas a cambiar de estado. Eso es importante que mucha gente viene para, por ejemplo, yo conocí mucha gente que trabajó conmigo acá, que cambia de estado y piensa que va a cambiar la vida. Sí. Si tú estás ilegal acá, tú estás ilegal en cualquier estado de Estados Unidos. Claro, Eso es muy legal. importante. Sí, en sí. Estados Unidos, no en Florida ni en Sí. New York. Correctamente. E fim a ponto aqui de 12 milhões para os programas críticos is louca. It's Es crazy. una locura. Yeah. Why? Yeah. It's a critical program. ¿Por qué cambio? It makes no sense. Sí. Ahora es un programa Por move, crítico. sí, para manejar las personas afuera de... Sí. Sí. ¿Eso incentivo va para las compañías para hacer la demisión o va para la persona, la transportación? ¿Tú sabes para ¿Este presupuesto va para una empresa privada o para...? las personas? Otra vez, perdón. Es un incentivo a esta cantidad de dinero Ah. para una empresa privada que da el servicio de transporte. Oh, Sí. no, es un unauthorized, es un ley que el Estado es algo público que están Que ya existe. Sí. Ellos no contratan No. a nadie para que dé ese servicio. Sí, exacto. El avión que llegó en Martha's Vineyard de Florida no pienso que fue algo privado. Fue un derecho del Estado y el avión fue lleno, solo personas ilegales. Eso no fue como un vuelo mitad y ¿Cuánta gente iba ahí?
¿Ah? ¿De dónde? En ese avión. Oh, no, fue unos meses en el pasado, pero fue muy, muy cerca a esto. Sí. Eso fue como un preview. El como preludio. Sí, un preview. Y fue, fue un political stunt. Fue algo que y cuando llegaron ahí lo aceptaron con manos abiertas. La misma Probablemente, situación sí. con Biden, cuando Biden Sí. hace una regulación regla de student debt, Sí. lo mismo, political stunt. Yo Sí, recibo sí, chamada podemos- até hoy. Sí. Yo recibo. I did it again, I stepped on something. Ay, se cayó el Perdona, mi sonido. falta, mi culpa. Entonces, yo recibo llamada de student loan até hoy, porque yo creo que uno de los problemas de acá es eso, porque personas están con deuda Deuda. y los procesos de estudiantes es Sí, crazy. sí. Bueno, solo para verificar, entonces hablamos de no puedes manejar con ilegal, tú no puedes trabajar sin documento, eso ya es normal, o nunca se puede. Hospital, ya hablamos. Hablamos. De hospital, la transportación también de personas y la licencia que no Driver's puede license. manejar sin driver license de Florida. Bueno, eso también es una cosa normal, ¿no? Claro, Sí. lo adicional o lo nuevo es penalizar al que va a otro estado a sacar una licencia para conducir y vuelve a Florida con esa licencia. Ya eso no... Sí, No se puede. sí, dice que no vale la pena hacer eso porque no te va a ayudar. Claro. Eso es lo que... Sí, te van a igualmente penalizar igual. te vamos a prosecute you, igualmente. Sí. Y bueno, yo tengo una otra pregunta aquí. Por ejemplo, como turista, turista en español, turista, Sí, ¿no? sí. Yo puedo manejar por 6 meses con mi licencia de Brasil, por ejemplo. Sí. ¿Puede quedar más tiempo o no? Eso va a Sí, poder... puedes hacer una extensión de tu estatus de turismo. Sí. Entonces... Es de 6 meses. Entendí. Sí, sí, y es posible más una extensión te dan casi así automático. Más que eso, La es primera. sí, es posible, pero tienes que tener un poco de otra razón o un razón bueno, Listo. como médico o algo así. Incluso escuché, no estamos recomendando nada, incluso escuché que cuando tú pides una extensión, no te la responden de inmediato, tiene un tiempo hasta que te la responden, Sí. pero sí te dan un papel de que como recibo de que pediste una extensión. Sí. El DMV, no sé si siempre aplica, pero a veces, como ellos no saben, en el papel no dice por cuánto tiempo tú pediste la extensión, Sí. te dan una licencia por un año, porque ellos no saben por cuánto tiempo más te vas a Es quedar. verdad. Sí. Entonces deciden, yo te voy a dar una licencia para que manejes por un año, no sé si siempre pasa, pero escuché que algunas veces pasa. Sí, eso pasa. Hasta que- Sí, con licencias es bueno, hablar con alguien que está acostumbrado a lo que los DMVs piden o cuál categoría de inmigrante no pueden cualificar. Es importante saber si cualificas o eres elegible antes que comienzas de pedir uno, porque si sí eres, vale la pena continuar buscando, no, don't give up, keep trying, pero si estás fuera de que te van a dar, no vale la pena, Claro. porque te van a procesar, pero eso recomiendo hablar con alguien que te da esa confianza de si cualificas y ahí luchar para tu licencia. Y tengo muchos clientes que lo dan en el the fourth time they go to the DMV. Y- Dicen no, ok, sí, porque cualifican, pero solo los DMV son, no son, Siempre, no son los mejores no. profesores. Siempre infórmate con alguien que, y esto sí es una recomendación, ahora sí, siempre infórmate con alguien que te pueda ayudar como Green Immigration. ¡Opa! ¡Merchan! Sí, y también otro punto, en la aplicación de esto, pienso que será bueno hablar de esto otra vez, cuando Sí. hay un poco de tiempo para ver qué están haciendo. Estoy pensando ir a un hospital y mirarlo en la aplicación Que para te- el emergency department. Quiero ver, cómo lo van a hacer, si lo van a hacer o no. Es importante a follow up con esto, porque
eso lo que están haciendo y cómo lo están implementando, puedo dar más consejos. Podría miro. ser un vlog eso, de Vamos ir para el sí. hospital y intentar cruzar la borda de un estado para otro, Sí, sí. para saber. So, Puede ser. vale la pena to reevaluate porque no, para mí no lo miro como es imposible enforzar todo esto, pero sí I'm interested to see interesado en ver cómo lo van a hacer. ¿En cuánto tiempo piensas tú que puede llegar a cambiar, disminuir o aumentar la restricción de esta ley hoy? ¿De acá cuánto tiempo puede haber un cambio? Mira, rápido, puede ser unos meses, tío. Sí. Unos meses, sí, se puede pedir un proceso expedite más rápido. Si hay un riesgo a los human rights y Sí. Más rápido. Sí, eso no pienso que va a ser años, y sabiendo que el motivación de esto es político y esto puede estar, el próximo gobierno puede sacar esto. Y una pregunta de algo problemas cuando una persona quiere Viajar. viajar. So, por ejemplo, viajar de Florida, de Georgia, es un problema de un documento. Pienso que esa situación ya está bien covered, ya está bien cubrido, y no tienen un énfasis en eso. Eso ya, la persona que va al aeropuerto y estás como entrando the belly of the beast, ¿cómo se dice eso? La panza de la... Sí, La panza. ya tienen eso ahí todo bien. Esto es para todas las otras situaciones más inocentes como ir al hospital. Sí. So, Si no tienes papeles, el aeropuerto es como el lugar que quieres evitar. Sí, Esa zona ya está cubierta. Exacto, ya tienen eso bien. Y ahora tenemos los hospitales. Sí. So the Sí. question becomes, and Luis, you're going to translate this for me, Go. and this should be the title of the video. Is this a political stunt or is it the end of immigration? Opa! Esto es... Rayo. La traducción era difícil, la traducción al español, no entiendo por qué la hiciste en inglés. Sí. Esto es una artimaña política o es el final de la migración ilegal en Florida. Mi opinión es que sí es un political stunt, Artimaña pero política. no es the end of immigration porque los estados no controlan el substance, ¿okay? La solución de todo esto, ¿okay? Para cualquier estado es el immigration reform con Congreso y es algo que todos dicen que tienen que hacer y eso va a curar esto. Pero no es it's not the end. The end es solo es it's taking advantage of un sistema que está rompido. Roto. Y también mirando las personas que están más vulnerables. Sí, vulnerables, sí. Eso es lo que miro. Pero no, Gracias. Sí. Ainda bien que no es lo fin, porque está veniendo mucha gente todos los meses para Florida. Thank you for the political stunt and causing mayhem in the state. That's brilliant. Thank you so much. Yo quería hacer mi última pregunta. Es para las personas que están veniendo. Están con miedo, pero están veniendo. Y las compañías que quieren contratar a la persona que están viendo. ¿Cuál sería? Eso ya es un poquito fuera de eso. okay. ¿Ok? Sí. Vamos a ver si consigo algo acá. ¿Cuál sería la visa más recomendada para una persona que vino legal y una compañía que quiere contratar? ¿Ilegal? Legal. Oh, legal, La ok, persona ok. está con estatus legal. Yeah. Para la compañía, Sí. ¿cuál la visa más, no es más fácil, pero Sí. la más indicada? Para... Sí, mira, hay varias opciones. Depende. Depende en el compañía, el tamaño, el tipo de trabajo y también depende en la persona, el trabajador, entonces. sus cualificaciones. Depende, pero hay opciones cualquier manera. Sí, hay. ¿Cuál la opción? Yo voy a intentar sacar alguna aquí para usted. ¿Cuál es ¿Cuál la la opción más opción? popular que las compañías? Porque no estamos hablando de compañía muy grande, Sí. como sí, compañía pequeña. ¿Cuál la Small opción business. Sí. más popular? Más De popular. nuevo. ¿Cuál la opción más popular? Más popular. Mira, hay el más conocido, el más común o conocido es el H-1B.
visa, pero Haga más, un B. haga un B, pero más personas están haciendo otros tipos. H1B. H. H1B. H. No es H. Haga en portugués. Haga portugués, sí. H1B. Ok. Sí, sí. So, pero, depende, siempre se tiene que, ok, si estás aquí legalmente, eso también hay preguntas, porque depende cómo estás aquí. Si tienes un visa de turismo, tienes 6 meses. Eso es muy diferente que alguien que tiene un E2, que tiene 2 años. Y el proceso de trabajar para una compañía cambia con esa situación, you know? Sí. Si tienes 6 meses, tenemos que mirar un proceso que te da lo que, so depende si estás legal también de cuál, hay ¿Cuál es tu opciones. estatus legal? Entonces Sí. la mejor forma, tú quieres venir para acá, tienes que contactar Sí. Bring Immigration. Y ahí después tú mira con él lo que es. Sí, ¿Entiendes? esa La opción más fácil. Tu mejor opción. Mira, una de las mejores preguntas hoy día fue el que casi no querías hacer. What would we do? I think that one eso va a ayudar a la gente mucho, que just calma y no haga nada Tú así. puedes hablar acá para tu cámara aquí, Sí, Francis, por la favor. conclusión de esto es... Que la pregunta que pareció más difícil fue muy bueno, lo que recomendamos y que hacemos nosotros es no panic y mirar todo con calma y todavía tener cuidado, eso continúa, so estoy feliz. Thanks for asking that. Yeah. Listo. Could you do it in English as well? Yeah. Oh, yeah. So a great question that we almost didn't mention, because it does come off as subjective, or what would we do? We're all citizens, so how would this impact us? But we really do think about, again, putting yourself in your shoes, and what would we do in that situation? And I would stay. I wouldn't go to another state, because there's no fix in the other state. There's no easier solution, and really just looking at what they're doing here, it's not. It's really just enforcement. It comes off as they're just trying to dissuade, scare people a little bit. And I wouldn't leave. Life is full of people who scare you and try to get you to do one thing or the other, and it's important to know what's right and stick with what you're doing. So here's the title, guys: A Political Stunt or the End of Immigration. Opa! You're welcome. I like that. Can you do in Portuguese as well? Yeah. Portuñol. Oh my God. What do you call English, Portuguese, and Spanish? The mix. Oh, It's like a mutt. Portuguese. It's probably a dog that's a dog mixed breed, but I'll try. I can try. Yeah, En portugués? I know a couple words. Opa! I know Aga for La H. cámara es toda tuya. I know Aga for H. I know Visto for Visa. Visto es... I can try. É verdade. But I can try. Você pode falar aqui então. Oh, okay. Em português. Oh, wait, that? Up, Oh, jeez, no, I won't be able to say it. I thought it was Q&A. Like, I can try to... Ó, pessoal, então eu só vou traduzir o que ele falou. Se tiver Sim, errado, sim, depois yeah. você fala. Mas basicamente ele recomenda para quem já está aqui ficar aqui, entendeu? Que ele não tem nenhuma, não tem nada de pânico, pessoal, para ficar tranquilo. Trabalhar ilegal sempre foi ilegal, então assim tem muita coisa que não mudou. E se vocês precisarem, this you didn't mention, but se você precisar de ajuda imigratória, tem que contatar um advogado. A gente fala aqui a recomendação do Francis, porque ele está ajudando, já ajudou todo mundo, tá? Então é isso. Então quem tiver alguma dúvida, Francis, bring immigration. See, thank you. And again, let's revisit this, because I might, depending on what happens and how this is enforced, we might have to, I might change my answer. We might go to Alabama. We all might leave. As far as what I would do, That's right, like Even you, but let's take it slow, and I wouldn't do anything yet. Yeah, right now, no. Not right now. Not right now. Yeah. Stay at home, Thank Netflix, you. and Stay A tuned. political stunt or the end of immigration? Opa. Stay tuned for part 2. Stay tuned. Thank you so much, Francis. Thank you. Yeah, thank you.